Hola muchachos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a visualizar sobre los edificios altos. Vamos a hacer los tres tipos de análisis, vamos a comparar un poco y vamos a ver pues de modelado también, ver cómo funcionan así con una planta normal y qué pasa si es que nosotros agregamos los llamados outrigger y también si es que nosotros agregamos perimetralmente el llamado cinturón, ¿no? Que vendría a ser lo que va a amarrar, digamos, a todas estas columnas. ¿Cómo es que se estarían comportándose, ¿no? En términos de lo que son derivas, en lo que son momentos volcantes, en estas columnas que se van a poner a trabajar probablemente más al estar debajo de estos outriggers. Y también pues vamos a revisar un poco cuáles son estas referencias principales, ¿no? Vamos acá también a chequear, como les comenté al inicio, sobre los tres tipos de análisis de un solo edificio y de la diferencia que puede haber en la rotación si es que uno hace un análisis no lineal estático en lugar de un análisis no lineal tiempo-historia. Vamos a vamos a darle alguna revisada a algunos documentos, ¿no? Algunos documentos que a mi parecer pueden ser de utilidad y sobre todo vamos a dar también alguna pequeña introducción previa que a mí me pareció, o sea, básicamente empecé un poco un poco como que a empezar a revisar este tema cuando vi esta conferencia, ¿no? del ingeniero Roberto Stack Freeman, si mal no recuerdo algo así. Bueno, acá más o menos se encuentra en la página de Facebook de la Sociedad Mexicana y en esta conferencia se presentan varias cosas interesantes, que es un poco por lo que yo quiero interesar, pero de forma sumamente rápida, ¿no? Si quisieran en Facebook pueden buscarlo acá y seguramente van a encontrar la conferencia de casi 2 horas. Pero lo que básicamente acá se inicia es que él dice, ¿no? Bueno, por si acaso cuando hablamos nosotros de lo que son edificios altos, son edificios a partir de 200 metros. Ahora, estos edificios han crecido pues exponencialmente, ¿no? Porque digamos, acá en el año 1960 pues era casi nada, ¿no? Y ahora pues ya es mucho más grande, ¿no? Y como se puede visualizar pues tiene una forma exponencial, ¿no? Bueno, acá un poco digamos, se ve acorde al país, ¿no? Donde inicialmente era más en Estados Unidos, edificios más metálicos y ahora pues está en Asia, en lo que es Qatar, los Emiratos Árabes, está incluso un poco más de lo que vendría a ser Estados Unidos, ¿no? Acá también había otro que parece que me he confundido con este nombre, donde también se hablaba sobre cuál era el material que se utilizaba. Y lo que se mencionaba era que al inicio era acero estructural. Y el acero estructural era pues mucho más caro, ¿no? Entonces ahora lo que más se utiliza es elementos de concreto y elementos compuestos, o sea, el concreto junto con los elementos metálicos, ya sean internos o sean también externos o solo concreto, ¿no? Acá el ingeniero Roberto Stark habla un poco de que para él el concreto, digamos, es de lo más ideal, ¿no? O si no, esta mezcla también, ¿no? Entonces, acá luego lo que se habla es que más o menos acorde al número de pisos se pueden plantear, digamos que diversas tipologías, ¿no? Por acá se habla de lo que vendría a ser un núcleo, ¿no? O sea, un núcleo es que en la parte vemos nosotros de que esta
tipología está básicamente en una especie de núcleo, en un elemento principal que va a ser el que tiene la mayor responsabilidad de resistir frente a las fuerzas sísmicas. Entonces estos elementos acá pues van a ser, digamos, el núcleo. Adicionalmente hay losa, que va a ser losa postensada. Losa postensada que no va a resistir en este cargo, o en este caso que no ha sido diseñada, digamos, para resistir fuerza sísmica, ¿no? Sino que más para resistir su propio peso, ¿no? Y por otro lado también están acá las columnas, que digamos en este caso estarían trabajando pues poquito, ¿no? Porque su rigidez de las columnas frente a la rigidez que hay en este núcleo pues es poca, ¿no? Entonces eso, digamos, es un poco este caso, ¿no? Eh, bueno, en el caso de que sea, bueno, este caso podría ser, porque este caso agrega pórticos, ¿no? O sea, si hubieran habido vigas, ya sería este caso también, ¿no? Entonces, acá lo que se menciona, por ejemplo, que este caso hasta 60 pisos se recomienda, ¿no? Pero luego, acá vemos que al lado derecho hay algo más, ¿no? Y vemos de que la tipología parece similar, con la diferencia de que acá dice outrigger, ¿no? El outrigger es lo que se visualizó un poco acá al inicio, ¿no? De que vendría a ser de que yo armo como que como que todo un caparazón especial para que cuando mi núcleo rígido se mueva hacia un lado, estas columnas ahora también, digamos, de cierta forma puedan jalarlo hacia el otro lado, impidiendo, digamos, de cierta forma ese tipo de desplazamiento. Y para que estas columnas no trabajen solas, es que se les arma perimetralmente también un cinturón, ¿no? Para que todas estas también estén juntas. Ahora, este es el tipo más básico que yo muestro como estos elementos, ¿no? Porque hay diversos formas, ¿no? Incluso estos pueden, como acá se ve, ¿no? Pueden haber atiesadores en este plano, o pueden ver diagonales, o lo que se comentaba ahora último también que he estado viendo un poco más era sobre sobre los BRBs, ¿no? O sea que entre columna y columna también puedan existir estos elementos BRBs que ya no tienen el problema digamos, que de tener el pandeo a compresión, ¿no? Entonces ya son ya restringidos al pandeo, entonces ya pueden, digamos, tener un comportamiento bastante mejor, ¿no? Entonces, acorde a lo que uno vaya a necesitar para que su edificio pues, se encuentre, digamos, bien arquitectónicamente también, es que acá uno ya puede elegir diversas formas, porque de que hay formas, hay varias formas. Por ejemplo, bueno, además de que acá tengo un par de fotitos donde también se ve, por ejemplo, acá este que se le llama outrigger, ¿no? A lo que une, digamos que el núcleo junto con estas columnas externas, ¿no? Que acá les llaman columnas perimetrales, y que entre estas columnas perimetrales se unen de color rojo estos que son lo llamados cinturón, ¿no? Entonces, digamos, esto sería una de las formas, ¿no? Sin embargo, no solamente puede ser de un piso, también puede ser de que amarren dos pisos o más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos, aquí se saqué de un paper donde más que nada se ve como una especie de muro, ¿no? Que solamente hay outriggers, y ahí le faltaría un poquito el otro tema, ¿no? Laptop versus computadora. ¿Qué tan rápido será? Si nosotros revisamos en un análisis en no lineal, como se puede ver en este edificio de muros, vemos que en esta laptop se demora 10 minutos, mientras que en la PC se puede demorar 0.48 segundos si se activa la opción de Sapphire. La opción de Sapphire no es nada más y nada menos que esta opción de aquí, donde nosotros podemos hacer que todos los procesadores trabajen de forma independiente. En otro software de análisis no lineal, donde se necesita un mayor requerimiento, mientras que en una laptop se demora 20 minutos, el tiempo en la PC es de 5 minutos. Pero ¿qué tiene esta laptop y qué tiene esta computadora? Pues aquí nosotros podemos
visualizar las componentes de la laptop y de la computadora, con un costo de $1,150 en la laptop y $2,300 en la computadora. Pero ahora, ¿dónde nos hablan un poco más sobre los outriggers? Digamos, en qué ubicación puedo yo ponerlo, qué es lo que pasa con un análisis estructural de forma breve, ¿no? O cuáles son las principales diferencias. Pues entre los documentos que he estado revisando, este es el que me ha parecido, digamos, con una explicación mucho más sencilla, un poco más filosófica y con varias cositas interesantes. Y también un documento pues bastante grandecito, ¿no? No que sea así completamente pequeño también. Entonces, este documento me ha parecido bastante interesante, por ejemplo, en el tema de los outriggers, creo que era página 200, a ver, acá debería estar. Si no, acá lo buscamos como outrigger, ahí me debe figurar, página 234. Página, esto no es 234, ¿no? Acá inicia el tema de lo que vendría a ser el outrigger, ¿no? Que acá ya se hace una mención. Acá, por ejemplo, se ve en 2 pisos. Acá algunos ejemplos de cómo va jalando, en este caso, que sea en la parte superior. Acá el llamado belt, ¿no? El que está uniendo. Acá algunos cálculos, un poco sobre lo que se espera, que al deflectarse menos, el momento volcante también sea inferior, ¿no? Entonces, digamos también que el giro sea inferior, ¿no? Entonces, o sea, se busca dos cosas: que haya un cambio en la deriva, según este libro, y que haya un cambio en el momento volcante. Porque lo que uno normalmente puede pensar es que, bueno, es más rígido, como es más rígido toma más fuerzas, y como es más fuerzas, el momento volcante aumenta. Es lo que uno puede pensar a priori, ¿no? Pero en este caso, como va a disminuir también fuertemente el desplazamiento, también hay una disminución de, del momento, ¿no? Entonces, por acá, digamos, se ven algunos casos cuando se encuentra en la parte eh, superior, cuando se encuentra a cierta altura de la base, como se ve en este caso, ¿no? Por acá se ve otro caso donde se encuentra a diferentes alturas, y se habla un poco sobre, en este caso, sobre cuál es que sería su posición, digamos, la mejor, y qué condiciones más o menos debería de cumplir, ¿no? Y bueno, y por acá también se sigue revisando un poco, ¿no? lo que se ha comentado. Y en general, como yo les comentaba, me parece, pues acá se ve un poco similar algo a lo que yo he hecho, ¿no? En mi caso, lo que yo hice fue, pues, colocarlo esto tanto en el piso 25 como en el piso 50. Entonces, como que uno tiene el edificio así y se encuentra acá a la mitad y acá en la parte superior. Pero este es uno, digamos, de los casos, ¿no? En verdad hay varios modelitos, pero vamos a comenzar, digamos, no de esta forma, sino vamos a comenzar un poco viendo en el caso de un edificio convencional, ¿no? En un edificio en lineal, donde no hay ningún outrigger, digamos, acá no hay nada, ¿no? Es un edificio que tiene un núcleo, ¿no? Que tiene un núcleo y que tiene solo losa postensada, columnas y placas, ¿no? Nada más. Entonces, digamos, ¿qué es lo que normalmente uno tiene que primero realizar? Uno, el diseño, ¿no? O sea, uno tiene su edificio así. Estos edificios normalmente tienen muy poca fuerza sísmica, por lo que siempre en toda norma existe algún criterio para que uno pueda decir, ya, la fuerza mínima bajo la cual se va a diseñar es tanto.
Por ejemplo, en el Perú, eso es mediante el requerimiento de que centro R tiene que ser mayor o igual a 0.11. Entonces, esto es un requerimiento de fuerza mínima bajo la cual yo tengo que diseñar el edificio, ¿no? Entonces, ya, este es un primer requerimiento. Ahora, bueno, eso es lo que viene en términos de fuerzas, ¿no? O sea, si cuando uno va a realizar el diseño, uno también, ¿no? Puede revisar ya sus derivas, puede revisar, ¿no? Acorde a la norma en la cual uno se vaya a encontrar. Una vez de que yo ya he realizado el diseño, con este diseño yo voy, o mejor dicho, puedo realizar un análisis no lineal estático. Acá, por ejemplo, puedo ver una curva de capacidad, ¿no? Que como se ve la curva de capacidad, sí se ve que se ingresa en un rango en no lineal, pero en un edificio alto normalmente ya no se ve tan curvo, ¿no? Y, o sea, eso es algo normal, ¿no? Por ejemplo, acá también se muestra un poco el resultado del edificio bueno, de uno de los edificios que se mostró en esta conferencia. Y también se ve algo así, ¿no? Porque probablemente, no sé, yo cuando analizo edificios más pequeños, no suelo ver algo mucho más así, ¿no? En cambio, en este caso vemos de que la pérdida de rigidez es mucho más progresiva. Entonces, cuando uno chequea esta curva de capacidad, pues no es algo tan convencional, ¿no? Entonces, por ahí de que tenga esta forma no es algo exageradamente raro. Entonces, ¿qué más podemos revisar aquí? Adicionalmente, ahora, un análisis no lineal estático puede ser representativo en el caso de un edificio tan alto, ¿no? ¿Por qué hacen un análisis no lineal estático? ¿Saldrá diferente que un análisis no lineal tiempo-historia? Si es que quieren spoilearse un poco con las respuestas, por ejemplo, si se ha analizado en esta planta este tramo de muro del primer nivel y se compara el análisis no lineal estático con el no lineal tiempo-historia en el punto de desempeño, ¿no? O sea, análisis no lineal tiempo-historia en comparación con el punto de desempeño que vendría a ser la respuesta frente al mismo sismo que el del análisis no lineal tiempo-historia, se ve de que hay una diferencia pues grande, ¿no? No es que la diferencia sea pequeña. Eso es porque eso es, y ahora esto que yo les comento está, ¿no? Está escrito aquí, por ejemplo. Bueno, el, el principal que yo había revisado es este de acá, el PIR, que es un poco más completo, del año 2017, que te habla sobre algunos requerimientos para edificios más altos. Y de una forma más corta, también digamos que se estaría encontrándose este documento que es similar, pero que es de Los Ángeles, ¿no? Un documento que es gran parte de resumen, porque acá te habla mucho más sobre los registros sísmicos, sobre temas, a mi parecer, un poco más teóricos, algo así, sobre los registros sísmicos, espectros, algo así, y tal vez más comentarios, que acá también lo hay, pero no hay tantos. Y luego está el PIR, que en el PIR se habla un poco más sobre los estudios que se han realizado, sobre algunas formas de cómo se puede modelar, se hacen algunas referencias como que al efecto del, del backstay, que es este efecto en el cual, por ejemplo, el edificio se desplaza hacia acá, pero como hay toda una cimentación, se puede generar hacia acá otra fuerza, ¿no? O sea, no es como si este edificio estuviera así, sin nada al costado, ¿no? En el último capítulo también se hace algunos comentarios al respecto. Se hablan sobre algunos ensayos que se han realizado no sobre el backstay, sino sobre en general, ¿no? Sobre algunas columnas o, por ejemplo, cómo se pueden modelar de cierta forma losas que sí trabajen sísmicamente, o cómo se puede disminuir el tiempo de corrida.
¿Por qué? Por verdad, ese es uno de los temas principales, porque normalmente estos edificios, al realizar un análisis no lineal tiempo-historia, puede demorar en correr bastante tiempo. Por lo que, por lo que en estos casos, digamos, se necesita de una buena computadora. En mi caso, por ejemplo, creo que sí, no se demoró tanto, se demoró 34 minutos, pero eso ha sido en esta computadora que es bastante especial. Lo normal es que se demore en una computadora normal 11 veces más, o sea, que se hubiera demorado algo de 7 horas por un registro, ¿no? Ahora, normal, y en una dirección, ¿no? Normalmente cuando uno hace estos, normalmente lo hace mínimo 7 registros, en 2 direcciones, son 14, ¿no? Y el tiempo va aumentando, ¿no? También para visualizar estas respuestas, a veces también demora un poco esperar para que te puedan mostrar, porque tiene que evaluar un montón de puntos, ¿no? Entonces trabajar con una computadora que no es exageradamente rápida, pues sí va a tomar un tiempo más. Entonces, esto es, digamos, por eso es que en estas, al menos acá te hablo sobre algunos criterios sobre cómo se puede reducir también el tiempo. Que en mi caso no he tomado ninguno porque como esta computadora sí es buena, entonces, y bueno, y actualmente en general la computadora ahora se puede demorar, no sé, 6 horas, 8 horas, una computadora promedio, pero igual corre, ¿no? O sea, no es que a veces capaz esto como fue hecho mucho antes, ¿no? Entonces antes supongo que sí había un mayor, no, esto es del 2010, ¿no? Las computadoras han aumentado pues bastante en potencia en poco tiempo. Entonces ahora, hoy en día, analizar un edificio alto ya no es no algo exageradamente fuerte, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre las diferencias, un poco del análisis no lineal estático y el análisis no lineal tiempo-historia, ¿no? Normalmente se habla acá de que cuando uno trabaja con estos edificios altos, los primeros modos ya no son modos que se llevan el 90%, ¿no? Incluso siendo una estructura completamente regular, en Y se lleva el 65% y en X se lleva el 71%, lo cual, es poco, ¿no? No es que sea bastante, digamos, masa. Y esto es un poco de lo que se habla acá, y que acá creo que te mencionaba, de que haya, o sea, así estés completamente regular, o sea, esto va a estar entre el 40 y entre el 70, ¿no? En este caso que el edificio es de 50 pisos y 160 metros, lógicamente todo el building, según el ingeniero eh, Robert Roberto Stark, él hablaba que era a partir de 200 metros, ¿no? Así que esto no, según él, bueno, según lo que menciona, ¿no? No sería considerado pues un edificio alto, ¿no? Sin embargo, por ahí está, ¿no? Está a 160, ¿no? Versus los 200, bueno, está cerca. Entonces, entonces básicamente, ¿qué es lo que tiene que ver que el primer modo con el análisis no lineal estático y que no se puede hacer? Eh, Normalmente cuando uno hace estos tipos de análisis no lineal estático, lo que uno hace es que uno sigue una normativa. Esa normativa es el ACE 4117, en el cual en el título 7 te empieza a hablar sobre todo lo que se necesita para realizar este tipo de análisis, cuándo se puede realizar, cuándo no. Ya he hecho otros videos sobre todos estos temas. Y uno de los temas es que uno hace un análisis no lineal estático utilizando como fuerzas laterales el primer modo del edificio. Entonces, si el primer modo no es representativo completamente del edificio, con mayor razón, cuando yo hago un análisis no lineal tiempo-historia y yo sí tomo en consideración todo el comportamiento dinámico completo, habrá, digamos, resultados que sí son relevantes y que no se encuentran dentro de este primer modo. Entonces,
por eso es que es tan importante que en el análisis no lineal, que para edificios altos sí se hagan análisis no lineal tiempo-historia. Y no solamente por eso, sino porque también resultan más económicos. Bueno, al menos eso es lo que mencionó el ingeniero Roberto Starr, ¿no? Que él sí hace el diseño de edificios altos. Lógicamente yo soy de Perú. En Perú el edificio más alto es el banco, es el Banco de la Nación. Bueno, como les comentaba, yo soy de Perú y aquí el edificio más alto es el del Banco de la Nación, que vendría a ser este edificio que nosotros vemos, ¿no? Es de 140 metros, creo, a ver, 122, 135, con 30 pisos, y que es un edificio de núcleo rígido, ¿no? O sea, de forma similar a lo que les comentaba, acá la única diferencia es que las columnas sí tienen cierto grado, ¿no? Que en este caso sería 2, entonces digamos se encuentran ahí un poco orientadas, ¿no? Y un núcleo rígido, pues tal como se hace acá mención, sí se puede, ¿no? Y de forma similar eso también tiene losas planas postensadas, ¿no? Entonces de que se puede, ¿no? Incluso sísmicamente también pueden haber losas planas postensadas, ¿no? Entonces, digamos, es un diseño bastante posible, y según se ve, pues hasta los 70 pisos se podría llegar, ¿no? Entonces, con mayor tranquilidad en estos casos, ¿no? Diagrama de momento y curvaturas con el método de fibras. ¿Cómo se ve un diagrama de momento y curvatura? Se ve así, donde se puede observar el cálculo manual y el cálculo mediante el saldo. ¿Cómo se calcula cada punto del diagrama de momento y curvatura? Pues se va a calcular dividiendo a la sección en diversas cantidades de fibras. Las fibras que se van a dividir son las del concreto sin confinar, las del concreto confinado y también las del acero de refuerzo. Cada fibra que nosotros vemos representa a un puntito. Es como si fuera elementos finitos, y yo en la sección empiezo a dividirlo con la finalidad de que en cada pequeño trocito yo pueda tener cuánto vale su esfuerzo, su área, y con ello su fuerza y su momento. Yo voy a conocer la deformación de cada trocito mediante el equilibrio, mediante la compatibilidad y mediante las leyes constitutivas. ¿Quieres conocer más sobre cómo calcular el diagrama de momento y curvaturas y tener un ejemplo de cómo se realiza un análisis no lineal estático? Puedes buscarlo en nuestro curso, donde puedes ver toda la descripción y también todas las clases y los documentos descargables que se brindan en el curso. Todo desde nuestra página web. Si es que desean más información gratuita, pueden buscarnos desde YouTube, donde tenemos videos muchísimo más extensos. Entonces, ¿qué es lo que yo básicamente he revisado, digamos? Lo que entre de las cosas que se puede comparar, por ejemplo, uno vendría a ser, supongamos que voy a tomar como punto de referencia la dirección X nada más, porque no quiero hacerla demasiado larga. El espectro peruano tiene esta forma. El espectro para el análisis en no línea tiempo-historia, y para los normales tiene esta con recto plano, ¿no? Este punto de acá, el final, tiene un desplazamiento espectral que es de 28, y en edificios altos se utiliza este factor acorde al ATC 40 como para tener un desplazamiento en el techo. A lo que voy es que si uno hace alguna especie, digamos, que de cálculo del punto de desempeño, el espectro elástico cae acá, donde el edificio prácticamente todavía es elástico. Entonces, en verdad, o sea, entre comillas, el edificio sería como que elástico, ¿no? Entonces, si uno quisiera revisar algunas derivas así, uno lo revisaría en ese punto. Ahora, yo lo he creado para que llegue hasta 2 metros, y que para esos 2 metros hayan 200 steps. O sea, para que un step sea igual a 1 milímetro. Entonces, cuando yo doy step 42, lo que yo quiero decir, perdón, 1 centímetro. Entonces yo digo, haya 40, step 42, entonces 42, el centímetro 42. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Yo puedo revisar en este punto, que es el punto de desempeño, o sea, la respuesta frente a un sismo.
para que esté en igualdad de condiciones todo, ¿no? Para analizar el análisis modal espectral, el análisis no lineal estático y el análisis tiempo-historia bajo una misma lupa. Entonces yo digo, así me salen mis derivas, ¿no? De forma similar en el análisis no lineal tiempo-historia. También he revisado para un registro que es espectrocompatible, o sea que tiene ya la misma intensidad, ¿no? Y yo he revisado acá las derivas máximas y mínimas, ¿no? Entonces esta de acá vendría a ser básicamente la deriva en el eje X para este edificio, digamos, convencional, sin outriggers, ¿no? Y similar para el lineal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es que le realizo una comparativa, ¿no? O sea, este edificio, acorde a la norma en lineal, debería de ser inferior al 7 por 1000, ¿no? ¿Y cumple o no cumple? Bueno, sí cumple, ¿no? Porque está anterior, ¿no? Si uno revisa un análisis no lineal estático, sale bastante menos. Hay una diferencia grande entre el límite también y este valor de acá. O sea, en verdad, el no lineal estático con el modal se ven que están valores, que sus valores máximos son valores cercanos. Lógicamente, en forma no son iguales, porque el no lineal estático pues solamente toma en cuenta un modo, ¿no? Y como se puede ver cuando en la parte más superior del edificio el modal es el que sobresale, ¿no? O sea, es mayor el resultado porque los otros modos no solamente actúan abajo, pues están actuando arriba. Entonces, por ahí digamos que también se ve, pero sin embargo, el análisis no lineal estático no es el análisis que uno debería de realizar, ¿no? Sino el más real y donde sí se ven diferencias es cuando uno va a realizar este análisis no lineal tiempo-historia, donde las respuestas ya no son, digamos, cercanas, ¿no? Las respuestas están bien lejitos, ¿no? Ya están por acá ya. Entonces, digamos, de que hay diferencia, pues hay diferencia. Ahora capaz dirán, oye, pero en tu país no debe llegar a más de 7 por 1000 cuando son secciones brutas, ¿no? Lógicamente en otros países cambian, hay otros criterios, pero este mismo criterio no es el que aplica, por si acaso, para el análisis no lineal tiempo-historia, ¿no? Incluso acá también acá lo que se plantea para un sismo máximo, que es un sismo más fuerte que el que hemos puesto, porque el que hemos puesto es un sismo raro, se plantea como término general de que no sobrepase la deriva del 30 por 1000, 30, y para un edificio que tiene periodo de retorno de 43 años, se recomienda una deriva mayor a 5 por 1000. Entonces, digamos, o sea, este valor a mi parecer está bien, es 12, ¿no? Entonces, a mi parecer, o sea, está bien, ¿no? Si uno va a realizar los otros tipos de sismos, seguramente va a salir bien en ese rango. Pero a lo que voy es que que no está mal si es que la deriva sale mucho más en un análisis no lineal tiempo-historia y que va a salir mucho más y que este valor es mucho más representativo. Ese es un poco o sea, y que sí hay diferencias, ¿no? Ese es un poco lo que quiero dar a mostrar. Acá vemos la altura, ¿no? Y en el eje horizontal vemos las derivas, que en el no lineal tiempo-historia llega hasta 12 por 1000 prácticamente, y en el modal y en el no lineal estático prácticamente hasta 4, ¿no? De 4 a 12 son 3 veces más, o sea, no es poco, ¿no? Es un montón. Y la forma también cambia. Acorde al sismo, también esta curva puede seguir modificándose acorde a su duración. El ingeniero Tony Stark acá recomendaba que cuando se hagan estos tipos de análisis, también se trabaje con lo de riesgo sísmico para que los periodos mm, mayores, que bueno, eso hay más en México, ¿no? Que hay otro tipo de espectros que son más grandes en periodos altos. Entonces ahí a mi parecer es más probable que se den eh, fenómenos que trabajen más en periodos altos y que hagan vibrar
probablemente mucho más los pisos que están arriba que los pisos que están abajo. Entonces, digamos, o sea, como un primer vistazo sí hay diferencias en términos de lo que son derivas. Ya, pero el AC4117, por si acaso, en el capítulo 10 mención del desempeño. Ojo que estas normas citan al AC4117 en términos de revisión de desempeño. eh, y entonces acá me hablan en función de qué tanto rota y no me habla tanto en función de creo que ya me pasé, no, acá está, por ejemplo, para lo que son placas, ¿no? El 10-19. A mí acá me están hablando, por si acaso, en función de qué tanto rotan plásticamente. Entonces, uno de los parámetros adicionales que yo he revisado es el de la rotación. Acá ya están en por 1000, ¿no? Acá vemos que en el análisis no lineal tiempo-historia rota hasta 4 por 1000, bueno, y por acá el último punto se ve que más todavía, ¿no? Hasta un, no sé, 5.5 por 1000, mientras que por acá por un 4. Entonces se ve de que lo que ha rotado, digamos, es bastante. Hay un ancho histerético, por lo que se ve de que sí ha disipado energía en el rango en no lineal. Y mientras que en el análisis en no lineal estático, o sea, yo veo esta primera línea recta y digo, acá está elástico, ¿no? Y luego veo esto un poquito, digo, bueno, acá ha ingresado un poco en el rango en no lineal y probablemente acá haya una energía que se puede disipar no linealmente, pero que es poquitísima, ¿no? Para uno de los muros más solicitados. Mientras que en no lineal tiempo-historia, pues sí se ve una diferencia grande, ¿no? Entonces, acá algo de lo que sí se puede uno dar cuenta es que la diferencia no es poca, la diferencia es mucha, y sí es necesario hacer un análisis no lineal tiempo-historia cuando uno va a trabajar con edificios altos, ¿no? Entonces, ¿cuál, digamos, ha sido otro de los tópicos que me ha interesado ver un poco? Es el hecho el hecho de decir, y ahora qué es lo que pasa si lo que yo estoy analizando tiene estos outriggers, ¿no? Con este tipo de elementos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco qué tanto se van a diferenciar. Esta revisión, como ustedes pueden ver, sin el outrigger, que lo he llamado convencional comp, llega hasta 12 por 1000, ¿no? Justo como vimos acá, ¿no? O sea, es el mismo. Pero cuando tiene outrigger a la mitad y en la parte final, o sea, en el techo 25 y en el techo 50, se ve de que acá sí jala, ¿no? O sea, acá incluso, y lo que se menciona aquí al hablar en la página 234, es que es como si estuviera jalando a todo ese núcleo central y hace que las columnas empiecen a trabajar, ¿no? Justo exactamente creo que es en esta parte, ¿no? De que asiste en la restricción de la rotación de estos de los outriggers que están amarrados a estos núcleos, ¿no? Y acá dice, ¿no? Que esta profundidad puede ser de 1 o 2 pisos, o sea que este collar que nosotros estamos viendo aquí puede ser de 1 o 2 pisos, ¿no? En este caso, bueno, yo lo he puesto de 1, pero como les comenté, ¿no? Más o menos un diseño más o menos preliminar, bueno, para el análisis en no lineal, que es el que se ha realizado acá, porque lógicamente todo lo que se trabaja en el no lineal tiene un acero de refuerzo y unos materiales, ¿no? Entonces, acá uno lo que está visualizando es cómo en estos pisos donde hay outrigger es que se jala, ¿no? En términos de deriva, y sí se ve una diferencia sustancial, ¿no? Donde sí se ve que efectivamente ha reducido, ¿no? Acá la deriva máxima llega hasta 8.6. Por ejemplo, en Perú se recomienda que la deriva máxima en un análisis no lineal de un pistón, según la norma peruana, que a mi parecer es muy
poquito, se recomienda que no sobrepase el 8.75 por mil. Y digamos, o sea, en este caso el 8.75 por mil ya no se hubiera pasado, ¿no? Porque llega hasta 8.6, digamos. O sea, si uno hubiera querido cumplir con el artículo, creo, si mal no recuerdo, 30.2. Entonces, digamos, en este caso sí, ¿no? Ahora, yo les comenté de que lógicamente estas columnas que se encuentran en los perímetros, lógicamente ahora van a trabajar un poco más, ¿no? Entonces, si revisamos, digamos que la columna que se encuentra debajo de esta, que es la columna 24, cuando está sin estos outriggers, pues llega hasta 0.12 por mil. Mientras que cuando tiene estos elementos en outrigger, ya no es 0.21, sino ahora es 2.1. Perdón, antes era 0.12, ahora es 2.1, o sea, 20 veces más, ¿no? O sea, ahora sí tiene alguna rotación, que igual no es un montón, no es una rotación exagerada, pero sí las columnas, digamos, también estarían trabajando, ¿no? También estarían apoyando en el comportamiento sísmico. Y por ello es que también se puede visualizar que hay una reducción en la deriva, ¿no? Ahora, cuando uno va a revisar también, por ejemplo, en este documento, también nos hablan sobre la reducción en el momento flector, ¿no? Que es un poco esto que vimos acá. Y también es de lo que se habla aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno jala, también de cierta forma está jalando el momento volcante, ¿no? Al ser menor el desplazamiento, ¿no? Entonces, otro de los temas que he chequeado ha sido el momento volcante, ¿no? Donde acá en la parte máxima sí se puede ver que hay una pues reducción cuando se trabaja con el outrigger, ¿no? Frente al convencional. Entonces, ya. Por acá sí se ve un poco, ¿no? O sea, no se ve algo tanto, pero sí se ve de que sí jala, ¿no? Más se ve, a mi parecer, en derivas, ¿no? Acá se ve un poquito más. Entonces, digamos, eso, bueno, y acá también se presentó sobre algunas disposiciones en diferentes lugares donde se puede visualizar el load rigger y cómo estas derivas pueden ir disminuyendo, ¿no? al agregar estos tipos de elementos. Y bueno, era básicamente un poco esto lo que les quería compartir. Adicionalmente también encontré, por ejemplo, estos documentos donde también de cierta forma se estudian de que, por ejemplo, estos outriggers pueden tener aberturas, ¿no? Como pueden ver acá. De forma similar, tenemos el núcleo, tenemos los outriggers, tenemos nuestras columnas perimetrales y estas columnas pues, están amarradas por un cinturón que le llaman, ¿no? Que se amarra en todo el perímetro. Entonces también acá lo que dice hoy, por ejemplo, estos outriggers pueden tener también algunos huecos, ¿no? Y acá también se plantea un poco sobre cómo sería el armado en el caso de los huecos y cómo esto, digamos que no afectaría tanto, ¿no? Asumo, o sea, acá te dan algunos criterios, ¿no? Entonces, bueno, y algo chévere acá también es que acá sí hacen alguna consideración sobre la deformación máxima del acero de refuerzo debido al pandeo local, ¿no? Que no es algo muy usual, que yo sí hago mención, por si acaso, en mi curso de análisis no lineal en muros de concreto armado. Entonces, acá también, por ejemplo, encontré otro documento similar, ¿no? Donde colocan una mayor cantidad de, digamos que de outrigger y se puede así visualizar, ¿no? Diversos tipos, ¿no? De lo que se ha realizado en este documento. Y acá también te muestra cómo va variando cómo se va reduciendo el periodo, ¿no? Porque al agregar estos outriggers o al agregar lo que sea, uno hace que el edificio sea más rígido, ¿no? Entonces por ahí que también se muestra en esta planta, ¿no? Acá mediante elementos más de concreto o mediante algún tipo ya de amarres, ¿no? Que como se puede visualizar en el tercer caso. Entonces, por ahí digamos, ¿no? Que hay un tema que
puede resultar interesante y que para realizarlo hay que saber hacer no lineal estático, hay que saber análisis no lineal tiempo-historia. Por último, acá también hay un tema sobre el amortiguamiento, donde acá te hacen una consideración especial donde no necesariamente consideres el 5, sino de que también se puede considerar como mínimo el 2.5. A ver, por acá. Por acá se habla de considerar como mínimo. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Acá se habla sobre algún tipo de amortiguamiento crítico, donde acorde a esta ecuación uno puede tomar otro tipo, digamos, que de amortiguamiento, pero que sea mayor que 2.5 y menor que 5, ¿no? Entonces eso también es un tema adicional que me parece interesante, porque normalmente uno lo hace con el 5, ¿no? Que es lo que queda por defecto. Y eso es lo que también había agregado estos análisis no lineal tiempo-historia. Espero que les haya sido regularmente interesante para que puedan estudiar tal vez estos temas, o si alguien está viendo algo así, puede escribirnos en Facebook. Aquí también le figura como para que escriban. Y ya, nos estaremos viendo.